Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas de todos los tiempos, la de David y Goliat. Pero ojo, esta no es la versión que nos contaban de chicos. Vamos a descubrir las tácticas psicológicas que se esconden, las motivaciones que nadie se espera y las lecciones que, la verdad, la convierten en mucho más que un simple mito. Esa es la voz del mismísimo gigante Goliat, retumbando por todo el valle de Ela. Es pura arrogancia, ¿no? Pura intimidación. Un desafío que no buscaba solo pelear, no. Su objetivo era aplastar la moral de sus enemigos antes de que la batalla siquiera empezara. Y bueno, aquí tenemos la respuesta. La del retador, un simple pastor. Pero esto es más que una simple respuesta, ¿eh? Esto es un contraataque en toda regla. Es como el primer disparo en una guerra que no se iba a pelear con espadas, sino con palabras, con percepciones. A ver, profundicemos en esto. Porque la clave de toda la historia no está en la piedra que usó David, no para nada. La historia empieza mucho antes, con el arma más letal que tenía Goliat, el miedo. Para que entendamos cómo es que David logra esa victoria increíble, primero tenemos que ver por qué todo un ejército estaba, paralizado. El conflicto entre los filisteos y los israelitas estaba como en pausa. Físicamente no pasaba nada. Pero en el campo de batalla de la mente, ahí sí que un lado estaba ganando. Y por goleada. 80. ¿Y qué significa este número? Bueno, imagínense esto. Por 40 días, 2 veces al día, mañana y tarde, Goliat salía y repetía su amenaza. Hablamos de 80 dosis de puro terror psicológico. 80. Directo al corazón del campamento enemigo. Y con cada vez, la idea de que era invencible se hacía más y más fuerte. Y era un ataque doble, ¿eh? Por un lado, lo que escuchaban, amenazas constantes de que iban a ser esclavos, de que iban a morir. Y por otro, lo que veían, un gigante que parecía invencible, todo cubierto con su armadura. Esa combinación fue lo que destrozó por completo la moral del ejército de Israel y hasta de su rey Saúl. La campaña psicológica fue, sin duda, un éxito total. Logró lo que ninguna arma podía, la parálisis absoluta. El ejército ya estaba derrotado en su cabeza. La guerra, la verdad, parecía perdida antes de siquiera haber empezado. Y es justo aquí, en medio de todo este miedo, de esta desesperanza, que aparece la persona menos pensada. No era un soldado ni un general, era un pastor. Pero, ¿quién era David en realidad? A ver, no era un guerrero, para nada. Era el más chico de sus hermanos, un simple pastor. De hecho, era tan poco importante que su propio padre ni se molestó en presentárselo al profeta Samuel cuando éste buscaba al futuro rey. Y ese día, su gran misión no era pelear, era llevarle pan y queso a sus hermanos en el frente. Básicamente, era un repartidor que, sin quererlo, se encontró con su destino. Y aquí es donde la historia da un giro total. Porque mientras todos, hasta su propio ejército, se fijaban en la apariencia, en la fuerza, en el estatus, David fue elegido por algo que nadie podía ver. Como dice la cita, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Se trataba del corazón, no de la armadura. Y uno podría pensar que su vida solitaria de pastor era una desventaja, pero no. Fue su campo de entrenamiento perfecto. Piénsenlo. Todos los días defendía a las ovejas de los depredadores. Ahí fue donde perfeccionó su herramienta, la honda, hasta convertirla en un arma letal, de una precisión increíble. Ya se había enfrentado cara a cara con la muerte, peleando con leones y osos. Para él, Goliat era simplemente otro tipo de depredador. Y esto nos lleva al centro de todo, porque la verdadera pelea, la que de verdad importó, se ganó antes de lanzar la primera piedra. El arma más poderosa de David no fue su honda, fue su manera de ver las cosas. Es increíble, ¿no? Mientras que todo el ejército de Israel veía un gigante imposible de vencer, David vio otra cosa. Vio un blanco tan grande que era imposible fallarle. Es la misma situación, pero son dos realidades totalmente distintas. Y todo dependía de la perspectiva. La guerra de palabras fue brutal. Goliat lo amenazó, lo maldijo, trató de humillarlo. Pero David no se quedó callado. Por cada amenaza que recibía, él respondía con una promesa de victoria todavía más grande. No solo le dijo que lo iba a derrotar, le dijo que le iba a cortar la cabeza y que su ejército sería comida para las aves. O sea, por cada palabra de Goliat, David le devolvía 10. Se adueñó por completo de la narrativa. Pasó de ser la supuesta víctima a ser el vencedor, incluso antes de empezar a pelear. Pero a ver, ¿qué hace que un joven pastor se enfrente a un riesgo tan gigante? Uno podría pensar que buscaba fama, dinero, pero no.
La verdadera motivación de David era algo mucho más personal, y por eso mismo, mucho más fuerte. El rey Saúl había ofrecido un premio que, la verdad, le cambiaría la vida a cualquiera. Primero, muchísimas riquezas. Segundo, casarse con la hija del rey. Y tercero, que la familia del ganador no pagara más impuestos. Un paquete completo, ¿no? Pero, ¿qué motivaría de verdad a un humilde pastor? Pensemos un poco. Para alguien como David, que era autosuficiente y que, en secreto, ya había sido elegido como futuro rey, ¿de verdad lo principal era el dinero o un matrimonio real? Tenía que haber algo más profundo. Algo por lo que de verdad valiera la pena arriesgar la vida. Y la clave, parece, estaba en la tercera oferta. Honrar a su padre. Liberar a su familia de la carga de los impuestos. Ojo, esto ya no se trataba de un beneficio personal, se trataba de un acto de honor. El máximo honor para su padre y su familia. Y su propia historia lo confirma. Fíjense en sus palabras, cuando cuenta cómo protegió a las ovejas de un león y un oso, él dice, tu siervo estaba cuidando las ovejas de su padre. No dijo mis ovejas, dijo las de su padre. Él ya había arriesgado su vida por lo que era de su padre. Así que para él, enfrentarse a Goliat no era algo tan diferente. Era la prueba máxima de ese mismo sentido del honor y del deber familiar. Entonces, al final de todo, la leyenda de David y Goliat es muchísimo más que un cuentito sobre el débil contra el fuerte. Es casi como un manual de estrategia para enfrentar esos desafíos que parecen imposibles. ¿Y qué nos llevamos de todo esto? Varias cosas clave. Primero, que el miedo es un arma que se hace más fuerte con lo que vemos y oímos una y otra vez. Segundo, que la perspectiva lo es todo. Puede convertir un problema gigante en un blanco alcanzable. Tercero, que la preparación, de verdad, muchas veces pasa en silencio, en lugares que nadie ve. Y por último, que el coraje no es no tener miedo, es tener una motivación personal pero tan fuerte que te ayuda a superarlo. Y todo esto, claro, nos lleva a pensar en nuestros propios desafíos, a preguntarnos cuál es el gigante que tenemos enfrente. Y quizás más importante todavía, ¿cuál es nuestra razón para ganar? ¿Cuál es ese porqué profundo, ese honor, ese deber que nos va a dar la fuerza no solo para pararnos a pelear, sino para ganar?